Hoy estamos en Ordesa haciendo una de sus rutas imprescindibles, la Faja de las Flores. En este vídeo os la explicamos paso a paso todo el recorrido. Si os gusta este vídeo y os sirve para planificar vuestras salidas, pues suscribiros que nos ayudáis un montón. Gracias y a disfrutar. Venga. Tú tampoco hace falta que estés en calor. Buenos días, hoy vamos a hacer la ruta de Faja de las Flores, subiendo por las clavijas de Cotatuero y bajando por Carriata. Hemos dejado el coche en el parking de la pradera, ya que en esta temporada pues se puede dejar, si no pues tendríamos que haber subido en bus o podemos subir por donde subimos la otra vez, por el camino de Turieto alto y bajo, que no me acordaba. Os dejamos aquí el vídeo. Pues nada, de momento andar planito. Andando desde el parking es todo planito y llegas hasta este desvío que nosotros tiraremos a la izquierda, hacia el circo de Cotatuero y Faja de Canarellos y Racón, que esas fajas son muy bonitas también y las hicimos el año pasado. Dejaré el vídeo por aquí arriba. Y nada, nosotros de momento andar en planito. Pronto empezaremos la subida. La senda es muy bonita. Este primer camino es muy bonito. Mientras subimos, a nuestra derecha tenemos el barranco de Cotatuero, que pronto veremos su cascada impresionante. Una vez pasas el primer cartel del desvío para Cotatuero, la senda se pone cada vez más empinada y poco a poco vamos ganando altitud. Bueno, llegamos a la cascada de Cotatuero. Una vez llegas aquí hay un desvío. Entonces, nosotros tenemos que subir dirección a la izquierda, a las clavijas de Cotatuero, ya te lo pone. Si fuésemos a la derecha, iríamos hasta la Faja de Canarellos, que es la que hicimos hace un año. Así que nosotros a la izquierda, hacia Cotatuero. Bueno, llegamos al desvío. Por aquí, a la derecha, las clavijas de Cotatuero o la brecha. Y por aquí haríamos la Faja de Racón. Y bueno, y el circo de Carriata, que nosotros lo haremos luego de bajada. Bueno, ahí vemos los colores del otoño, con todos los tonos rojizos. Ah, mira el puente. Sí, de ahí abajo venimos. Una vez llegas a este mirador, empezamos a subir ya por la roca. No hay ninguna indicación, pero bueno, más o menos por donde se intuye. Subimos y se intuye lo que parece un camino. Exacto, vas viendo algunos hitos. Así que nada, para tener una referencia, cuando llegas al mirador, empiezas la subidita. Aquí hay otro hito. Ya sube. Las vistas son impresionantes. Y ahora la subidita que nos va quedando, que es por aquí. Venga, seguimos subiendo. Esto ya se pone más vertical.
pero también más bonito, ¿eh? Después de una subida corta, nada, 10 minutos desde el mirador, llegamos aquí y aquí nos hemos cambiado. Ya nos ponemos el equipo de ferrata, porque por esta grietecita empiezan las clavijas. Las clavijas que nos las han puesto nuevas porque las antiguas un espabilado las cortó este año. Así que estrenaremos las clavijas y ya se ve por dónde va el paso. Por allá. Venga, empieza subiendo David. Las primeras clavijas las tenemos sin cable de vida. Aunque se sube bien, pues bueno, hay que ir con cuidado. La villa lo tiene. La primera subidita. Está húmedo, pero no resbala. Sí, aquí gotea agua, pero no resbala, ¿no? Aparte tienes muchas clavijas donde ir cogiéndote. Y nada, el primer pasito, hasta ahí donde está David, y ahí ya empieza con cable de vida. Ahora tenemos aquí un ladeo con clavijas para las manos. En los pies pues hay roca. Ya ves cómo se pasa y las vistas que tiene, ¿eh? Hay muy buen pie, ¿eh? Sí, no resbala. Se pasa muy bien. Hay bastantes clavijas y la piedra no resbala. Y ahora lo que nos va quedando, hay una pequeña subida y otro flanqueo. Y las vistas. El pasito lateral. Aquí ya sin clavijas este último tramo. Y David subiendo. Las clavijas te ayudan mucho, ¿eh? Es fácil de hacer. Lo único, pues, el vértigo que te puede dar estar colgado aquí, literalmente. Pero por lo demás se hace muy bien. Eso sí, disipador y arnés y casco. Vale, la subida. Aquí tienes un par de químicos por si tuvieras que asegurar el paso. Y nada, ahora ladeamos con nada, unas cuantas clavijas más. Este pasito lateral, las clavijas las tienes un poquito dobladas para los pies, para que no se te escurra, básicamente. Aquí hay un par de anclajes más, por si se quiere asegurar este tramito lateral. Una vez pasas ese tramo de clavijas, te subes por aquí, que aquí ya no hay clavijas, y aquí ya vemos la cascada. Aquí nos corre un poco de aire, pero mira, sí. El inicio de la cascada de Cotatuero. Qué bonito que es esto. Y ahora nosotros seguiremos por allá. Llegando por aquí arriba, sigues lo que es el río. Tienes al lado izquierdo un camino bien marcado. Cuando llegas a este prado, que tienes estas cascadas delante, porque se sube por allí, aquí a la izquierda tienes un hito muy grande para que se vea desde lejos, para seguir el sendero por este lateral que nos queda de frente, una cascadita. Las vistas que vas cogiendo mientras se sube y la subida que es constante de momento. Hasta enganchar con la faja de las flores iremos subiendo. Arriba. Pues ahora vamos subiendo por una tartera. Se va subiendo en eses
Y nada, pues subir y poco más. Ahora pasamos por esta brechita y escalamos un poquito. No hay ninguna grapa, pero no hace ni falta. Bueno, aquí vemos de lejos la brecha de Rolando y nosotros seguiremos subiendo por allá. Venga, que ya llegamos arriba. Una vez llegas aquí arriba, vas siguiendo hitos para ya enfocarte hacia la pared. Empezamos ya lo que es la faja de las flores. Así que vamos a ver. Mira qué pequeñito se ve José con todas las montañas que tenemos por aquí. Pues seguimos por la sendita, que ya se ve lo que va haciendo. Vamos bordeando toda esta pared. Es muy bonito esto, ¿eh? La ruta no es muy dura. Tiene una primera subida hasta que llegas aquí a la faja, que es constante, eso sí. Pero una vez estás en la faja es todo llanear, ya lo ves. Es todo llano, ya te da tiempo a recuperar el aliento. Aquí hemos girado y ahora ya tenemos otras vistas diferentes. Desde aquí podemos ver el parking de la pradera de Ordesa. Pues nada, seguimos andando. Qué vistas te va dejando el camino a cada rato, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Aquí aparece un verde precioso. En medio de la faja tienes aquí como un mini refugio para el viento, por si te pilla mal o tienes que pasar la noche. Pues nada, esto es un constante de ir pegadito a la pared y bordeando, con toda una caída imponente debajo, pero muy bonito. Parece mentira, pero venimos desde allá, ¿eh? Todo esto bordeado. Y aún seguimos. Ahora nos quedan como unos 700 metros para ya empezar a bajar. Pasamos por debajo de una roca. En este tramo de aquí tenemos bloques mucho más grandes que se ven que han caído. Hasta ahora eran todo más pequeño y aquí ya los bloques son considerables. Que me he entretenido con un pájaro. Bueno, aquí ya se abre, ya salimos de lo que es la faja de las flores. Y un poquito más adelante encontraremos el sendero de bajada para coger la faja de Carriata. Se van viendo hitos para ya la bajada. Mientras bajamos
vamos dejando la faja de las flores a nuestra izquierda, que ya se ve todo el recorrido ese. Desde que dejas la faja es una bajada constante. Vale, llegamos al desvío. A la derecha las clavijas y a la izquierda la fajeta. Nosotros tiraremos hacia la derecha, hacia las clavijas. El sendero de las clavijas, el que tira por la derecha, es un poco más complejo. Entonces, si no queréis bajar por las clavijas, tiráis por la fajeta y bajaréis un poquito más fácil. Bueno, la bajada se nos pone cada vez más directa, más vertical. Mira, la pared aquella es preciosa. Bueno, pues empezamos las clavijas de Carriata de bajada. Ya se ve que los pasos son limpios, hay clavijas, pero lo que no hay es cable de vida. Venga, ahí David bajando las clavijas de Carriata, que estas las hacemos en bajada. Tienes muchas clavijas y a la vez mucha roca. Es una escalera así que se baja muy bien. No tienes cable de vida, pero sí tienes dos anclajes arriba, así que si llevas cuerda puedes rapelar. Ahora ya está. Sí. Una vez las tenemos, a la izquierda, senderito. Y tanto. Aquí tenemos anclajes para montar un rappel, sino poquito a poco destrepando como están haciendo los compañeros. Sí, sigue, aquí hay otro tramo con clavijas, que se baja muy bien y si no pues tienes dos químicos para asegurar el paso desde abajo o rapelar desde arriba. Nuria haciendo este segundo tramo de clavijas. Hay mucha roca y luego están las propias clavijas, que te hacen de tope y luego de mano. De tope en los pies y luego de mano. Bueno, y una vez llega aquí, lo que nos queda es una escalerita de piedras para acabar bajando. Pues ya tenemos la segunda parte de las clavijas. No sé si queda alguna más, pero vamos, que yo creo que no, porque ahora ya tenemos sendero. Una vez tienes la segunda parte de las clavijas, giras a la derecha y aquí ya andar. Ahora tenemos que bordear este pequeño sendero y ahí al fondo sale uno en bajada, que es el que cogeremos para ya llegar al parking de la pradera en un rato largo, eso sí. Aquí tienes un desvío que nosotros venimos de las clavijas y podrías tirar para la fajeta y nosotros ya el sendero en bajada. Pues nada, seguimos bajando. Y ahora llegamos a este cruce, que aquí hay una senda que baja, donde nos llevará al parking, y si siguiésemos recto en esta pequeña que sube, haríamos la faja de Racón, acabando otra vez en el Cotatuero, en el barranco de Cotatuero, que la faja de Racón es la vecina menor de la faja de las flores. Así que si estáis pensando en hacer faja de las flores, hacer primero Racón. Lo dicho, nosotros ahora en bajada hacia la pradera. Y por aquí, Racón. Desde el cartel hasta el parking, más o menos tenemos una horita en bajada. Así que bueno, esto ya se está acabando. Pues ahora ya sí, ya llegando. Pues ya lo tenemos, ahora hemos llegado a la carretera. De la carretera
a la pradera, al parking de la pradera. 5 minutos, dale. Ya está, conseguido. Hemos salido de allí al fondo, que se ve un hito pequeño. Y ya ves, ahí está el parking. Nada, son 100 metros. Pues ahora sí hemos acabado. Con esto ya llegamos al coche y del coche para casa. Hasta la próxima.